Vamos a dar paso nuevamente a Laura Maiocchi, que va a entrevistar al ministro de Economía de la Nación. Lo prometido, caballeros, aquí está ya Axel Kicillof, el titular de la cartera económica. Recordemos que estamos en pleno sorteo del plan Procrear y le vamos a preguntar al ministro, porque ya estamos casi a 2 años de que se ha fundado, se ha iniciado una suerte de balance y el impacto que ha tenido el programa de créditos argentino, no solamente a nivel financiero, sino también a nivel cultural, a nivel económico y por supuesto también que se ha quedado ya instalado como uno de los proyectos de agenda más importantes que ha tenido este gobierno. Bueno, en primer lugar, sí, el 12 de junio de 2012, allá la presidenta de la Nación hacía el anuncio del programa Procrear. Muy rapidito después de eso salió el decreto, se conformó el comité ejecutivo del Procrear, que está conformado por el Ministerio de Economía, por eso me acompaña Mariana González, que es nuestra responsable en el programa Procrear, pero también está conformado por el ANSES, por AVE, por la Agencia de Bienes del Estado, por el Ministerio de Planificación Federal, y con ese grupo la verdad es que más satisfacciones no hemos podido tener, porque cuando se lanzó el programa, la presidenta nos encomendó muy especialmente que pusiéramos nuevamente en marcha en la Argentina el crédito hipotecario, una verdadera especie en extinción. Vos fijate que el crédito hipotecario ha sido para las generaciones de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, la posibilidad de acceder a la casa propia para los laburantes, para los que tienen un sueldo y obviamente no tienen capacidad de ahorro para llegar a conseguir lo que se necesita para hacer una casa. Sin embargo, ese era el papel que cumplían los bancos. El sector financiero argentino había sido históricamente uno de los que había ayudado a la gente a acceder a la vivienda. Y ese papel lo relegó completamente, básicamente durante la etapa neoliberal, esos 40 años donde fueron oscuros para todos los argentinos, pero la verdad que la actividad bancaria floreció de la mano de las cuestiones especulativas, ¿no? De lo que comúnmente se llama la timba. Todavía hoy vemos que viene desde el sector financiero esa idea de buscar devaluaciones, o sea, siguen con la idea de que la plata la tienen que hacer sobre las costillas de los argentinos, cuando en realidad el sector bancario podría tener un papel vinculado al desarrollo económico, a la redistribución de la riqueza, dando créditos para que la gente pueda acceder a su vivienda, a su auto, para que los pequeños empresarios puedan hacer sus emprendimientos. Hay banca pública, hay banca cooperativa que ha seguido cumpliendo ese papel, pero hoy fíjate, después de todo este tiempo nosotros tenemos ya 113.000 viviendas en construcción. O sea que estos sorteos no son nada más la bolilla que sale, el número que se anuncia y la alegría de ese día. Empieza para las familias, en este caso hay 235.000 inscriptos en el sorteo, pero empieza para estas familias, alrededor del 60% van a resultar beneficiarias de los créditos, y después de eso empieza ese camino que hoy 113.000 viviendas están en construcción, pero además son 32.000 viviendas terminadas. O sea que hablamos de prácticamente, considerando que en cada familia hay 4 personas, más o menos 100.000 argentinos que gracias al programa Procrear ya tienen casa propia. Y resalto esta cuestión de la importancia del programa Procrear. Ahora Mariana nos va a comentar un poco estimaciones que tenemos de los efectos sobre la actividad económica, pero lo que quiero decir es que a nivel del crédito hipotecario ha sido una verdadera revolución, de la mano del banco hipotecario, que es el que lleva adelante la cuestión bancaria, el que nos da una ayuda en el Procrear con las carpetas, con la asignación de los créditos, pero que ha tenido tanta efectividad el programa que ha crecido el crédito hipotecario en la Argentina en un 62% gracias al programa Procrear. Es decir, realmente lo que se ha hecho ya supera la magnitud de lo que fue en aquel momento el programa Eva Perón, de créditos, que fue el programa más grande de la historia hasta hoy. Hoy el programa Procrear con sus 113.000 viviendas en marcha, hoy vamos a tener aproximadamente 100.000 nuevos beneficiarios, y esto es un camino, como decía recién, que va de la bolilla
al ladrillo y del ladrillo a la llave de la casa propia. Nosotros hablábamos recién con el licenciado Bocio y hablábamos exactamente de esto, de que uno cuando atraviesa situaciones históricas y las está viviendo no las dimensiona. ¿Cómo van a mirar las generaciones futuras este plan Procrear, como se miraba aquellos planes quinquenales de Evita durante el gobierno de Perón? Y por supuesto también hablábamos de, no solamente es el acceso a la vivienda, que es el elemento más digno que una familia puede tener como núcleo social, sino también todo lo que se pone en marcha alrededor, el empleo, la industria, la construcción. Ahora le paso la palabra a Mariana porque han hecho unos cálculos muy precisos de los efectos sobre la industria, sobre el empleo, pero quiero hacer un comentario sobre lo que vos decías, esos famosos recuerdos del peronismo de los 40. La verdad es que son parte de una historia feliz, pero que tuvo un final triste, porque en el 55 lo derrocan al general Perón y la dictadura militar que viene después inicia una etapa de ir para atrás con todas las conquistas que se habían logrado durante el primer peronismo. Nosotros esperamos que el plan Procrear no sea para las generaciones venideras un recuerdo, sino una realidad. La verdad es que creemos que hemos puesto en marcha un programa que tiene muchos elementos novedosos que aseguran su continuidad. En primer lugar, es sostenible desde el punto de vista financiero. Ha habido un aporte que hoy dimensionamos en aproximadamente 40.000 millones de pesos hasta ahora entre lo que serían las viviendas construidas por individuos en base a los créditos, con terreno, sin terreno, para refacción. Bueno, eso es una parte, y la otra, los emprendimientos que son mucho más ambiciosos porque son terrenos del Estado que estaban hace añares ahí abandonados y que por decisión también de la Presidenta de la Nación pasaron al Procrear. El Procrear ha construido verdaderos barrios para generar las viviendas, la infraestructura, con viviendas realmente de una calidad excelente. Así que lo que yo digo es que nosotros no creemos que esto sea un programa para darle un regalo a la gente, sino que por el contrario es un crédito que la gente paga puntualmente. Ahí se cuentan con los dedos de la mano los que no pagan los créditos de Procrear, de toda esta magnitud de créditos que se han otorgado. Y de la misma manera, creemos que al darle sostenibilidad lo que estamos haciendo básicamente es reconocerle un derecho a la gente. El acceso a la vivienda durante los 30, 40 años anteriores a 2003, a Néstor Kirchner, era más que un sueño, una pesadilla, porque no podía llegar nadie a conseguir su vivienda. Y sin embargo había tierra pública que no estaba siendo utilizada y había un problema de acceso al crédito hipotecario. Nosotros rompimos esa quietud, esa situación de estancamiento que había en la Argentina con respecto al crédito hipotecario, y lo que estamos tratando de hacer para los que reciben el crédito, que bueno, por supuesto, que comuniquen a todos los demás lo bien que les ha ido en el programa. Creemos que esa felicidad es desbordante y que efectivamente todo el mundo lo sabe. Pero también para los que no, como yo, que no recibí el crédito Procrear, más allá de estar en esta función y tengo una vivienda nueva gracias al Procrear, me parece que los argentinos todos tenemos que entender que estas cosas se pueden hacer en el país. Y es una cuestión no del pasado, no de lo que hicimos, sino del recuerdo, sino del futuro. Nos parece que los argentinos tenemos que valorar este programa que lanzó la Presidenta y no permitirle a ninguno de los candidatos que hoy se están presentando a elecciones, a nadie de los que dicen que lo que hace el gobierno está mal en muchos planos, bueno, que dejen que pase la ocasión de preguntarle si van a seguir o no van a seguir con el programa Procrear. No sea cosa que no le estén diciendo a la gente que quieren volver a la situación anterior, porque yo lo que observo es que se ha generado una situación donde muchos candidatos están aceptando que hay montones de medidas tomadas por este gobierno que son muy positivas. Lo que no dicen es cuál quieren dejar y cuál quieren cambiar. Ahora, muchos hablan del ajuste del gasto público, entonces, ¿qué quieren? ¿Cortar el Procrear? ¿Quieren que no haya más crédito para la vivienda, que dejemos de construir casas para los que lo necesitan? Entonces, me parece que lo que tenemos que conseguir no es pasar a la historia porque este programa fue una perla en el barro, sino que
tenemos que pasar a la historia todos los que hacemos el Procrear, el Banco Hipotecario, la Lotería Nacional, las diferentes agencias del Estado, los beneficiarios y todos los argentinos que vemos en esto algo muy importante, muy positivo, histórico, pero va a valer la pena si se continúa para adelante. Así que nosotros pensamos en los próximos años seguir construyendo viviendas. Este sorteo va a poner muchísima gente con el derecho de conseguir la vivienda y seguimos inscribiendo. O sea que el programa Procrear es una rueda que gira y que no va a detenerse. Muchísimas gracias. Cuando comenzamos esta transmisión aquí en la Lotería Nacional por la televisión pública, habíamos dicho que el plan Procrear había sido como un plan insignia, que hasta aquellas voces de la oposición más rabiosas lo consideraban como algo bueno también de este gobierno, más allá del tinte político que uno quiera ponerse o ponerle. Lo cierto es que ya ha quedado con el impacto en la sociedad argentina de aquellos que necesitaban la vivienda y aquellos que miran también con el elogio de decir aquellos que también están cumpliendo el derecho. Si le parece bien, yo veo que usted le está dando la palabra a Mariana González, a la subsecretaria de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad. Habíamos planteado que el plan Procrear genera también empleo en la industria, un impacto importante en el trabajo también. Sí, claro. Nosotros lo que miramos es no solo el empleo que genera en forma directa por todos los trabajadores que están trabajando directamente en la construcción de las viviendas, ya sea porque son contratados por las personas que hacen su vivienda en forma individual o en las grandes obras, en los desarrollos urbanísticos que dirigimos desde Procrear, sino que también hay un empleo generado en forma indirecta. Y, por ejemplo, nosotros podemos ver que las más de 110.000 viviendas que están hoy en marcha implican 1.800.000 toneladas de cemento, 190 millones de ladrillos, 10 millones de metros cuadrados de cerámica, 17 millones de metros cuadrados de pintura. Todos los trabajadores que están trabajando en esas industrias, por supuesto que también se ven indirectamente beneficiados por el crecimiento de la actividad económica. Y dado que esos trabajadores a su vez tienen mayores ingresos y consumen, también eso beneficia a toda la economía de alguna forma. Esos 40.000 millones de pesos que se invierten en Procrear en todas las líneas que tienen van a implicar más de 113.000 viviendas que ya están en marcha, y en materia de empleo uno tiene que calcular que cada vivienda en los desarrollos urbanísticos, que es donde más ahorro hay de mano de obra, mayor eficiencia hay, entre 1 y 1,8 trabajadores trabajan en la construcción de cada vivienda. Así que si hacemos esa cuenta, tenemos una idea del formidable impacto que tiene Procrear en el empleo también. Esto me hace preguntarme, ministro, en cuanto al sistema financiero, ¿qué impacto tiene Procrear? ¿Cómo se responde? ¿Qué espalda hay para continuar, para que haya una sustentabilidad? Bueno, la verdad que el compromiso del Estado Nacional con el programa es absoluto, como lo marcó la presidenta. Yo, cuando recién me preguntabas sobre el papel de la oposición o de otros sectores sobre el programa Procrear, yo coincido con vos, pero que ha habido más bien aprobación. Pero la verdad que la tengo que inferir, porque las cosas que son tan, pero tan favorables para la gente, para los que les estamos reconociendo este derecho y dando esta posibilidad, la verdad es que tienden a invisibilizarlo. Hoy yo me imagino que si no estuviéramos con una situación de tanta, pero tanta oposición, tanta mala onda de alguna prensa que no quiere reconocer que los argentinos podemos hacer las cosas bien, los trabajadores acá de la lotería, los del banco hipotecario, los obreros de la construcción, los beneficiarios que también se han comportado, los equipos técnicos del Ministerio de Economía, de ANSES, de AVE, bueno, todo este trabajo formidable que termina en un programa que anda sobre ruedas, con la total transparencia que da la lotería en términos de quién recibe el beneficio. Bueno, tienden a invisibilizarlo. Yo no me imagino una tapa de alguno de esos diarios de oposición diciendo 100.000 argentinos van a tener nuevas viviendas. Es una noticia importantísima, no me lo imagino, pero un cuadradito podrían poner, por lo menos. Bueno sería, ¿no? No, y si están de acuerdo los miembros de la oposición, también me gustaría, la verdad, con toda humildad y toda
toda apertura a este tipo de cosas. Nosotros somos capaces de compartir, de dialogar con los que quieran, también de las cosas que ellos piensan que están bien, en qué las podemos mejorar y cómo van a hacer para continuarlas, porque este es un punto central que vos marcaste. En cuanto al sector financiero, y termino con esto, en cuanto al sector financiero, la verdad que duele en la Argentina ver cómo el sector financiero se ha vuelto en muchos casos parasitario del crecimiento económico argentino. En lugar de ser una palanca que apuntala, que ayuda y potencia el crecimiento económico, se ha vuelto parasitario. ¿Cómo es esto que cuando hay aumentos salariales suben los costos del financiamiento para que comprarse una heladera, comprarse un lavarropas, comprarse un auto, haya que pagar entre el costo financiero y la tasa de interés 70%? Estos son números que no se dan en ningún lado del mundo. Estos son ganancias, es una aberración, es un abuso de una posición que tienen. Son 81 entidades financieras las que definen de manera... Bueno, el otro día comentaban que había un juicio a los bancos más importantes del mundo porque fijaban la tasa de interés, la tasa LIBOR. Todo el mundo debe haber oído hablar. Esta es la tasa más grande, más importante del mundo. Se sentaban 5 banqueros a la mañana y la ponían donde querían. Imagínense cómo puede funcionar en la Argentina si los banqueros, abusando de su capacidad prestable y de la necesidad de la gente, le cobran a los argentinos cualquier cosa para darle la platita que necesita para llegar a fin de mes, para comprar, perdón, un presente, bueno, o sea que es imperioso trabajar sobre esto, sobre todo porque hemos visto en los últimos meses abusos tremendos. Y esto se refleja en la cuestión hipotecaria. Prestan a corto plazo, prestan para el consumo, para pequeños montos, para cobrar tasas muy altas, porque total en la cuota de 70 pesos, 80 pesos, no se nota la usura que significan las tasas de interés. No me refiero exclusivamente a la cuestión bancaria, sino también a las entidades estas financieras que no son dentro del sistema bancario, y después por último a las cuevas que se dedican a los negocios inconfesables de la timba y la especulación. Entonces yo creo que el Estado tiene dos papeles. Por un lado la regulación. Con esto indudablemente hay terreno para avanzar y se han mostrado abusos también a veces dirigidos políticamente para generar condiciones que la gente tenga malestar y que no pueda acceder a determinadas cosas. Y por otro lado, con el ejemplo. El Estado predica con el ejemplo. Y para eso se necesita tener, como lo tenemos en YPF, lo tenemos en Aerolíneas, y tenemos con el Procrear una verdadera industria del crédito hipotecario que funciona como testigo para que de una forma comparativa queden claros los abusos de muchas veces el sector bancario privado que cobra tasas exorbitantes, y no porque no pueda reducir su rentabilidad, sino porque a veces hay una voracidad que es imparable. Le pregunto, saliendo un poquito del tema, ¿no? Hablando de esto de que la oposición reconoce algunas cosas, la asignación universal por hijo, el plan Procrear, si bien no conseguimos tapas, como dice usted, lo cierto es que en este momento ya partió una comisión parlamentaria nutrida de todas las fuerzas, allí a los Estados Unidos de Norteamérica, para generar consenso contra los fondos buitres. ¿Qué podemos hablar de esto? No, bueno, yo veo como extremadamente positivo. Por eso mencionaba que en ese sentido es importante para el caso del Procrear que la experiencia que hemos tenido la compartamos y que sea apoyado por todas las fuerzas políticas, también porque no genera una buena sensación a la gente pensar que después vamos a volver atrás. Y yo cuando observo algunos discursos que no se juegan por nada, dicen sí, están algunas cosas bien, pero no dicen cuáles, y hay muchas mal y no dicen cuáles. Yo me temo que a veces pueden estar confundiendo a la gente y ser al revés de lo que piensa. Tal vez lo que piensan tirar abajo es el Procrear, tal vez lo que piensan tirar abajo es la UH. Yo creo que estamos en un momento donde es muy importante, y por eso valoro esta importante comitiva formada por fuerzas también que no son el oficialismo, que ha ido a Washington a explicarle al Parlamento norteamericano, a quien quiera escuchar, que la cuestión de
el atentado que intentan perpetrar los fondos buitres contra la Argentina afecta mucho más que un gobierno, afecta mucho más que a nuestra presidenta que tan heroicamente ha llevado adelante las renegociaciones de deuda en beneficio de todos, sino que atenta contra los argentinos, contra los que gobernamos ahora, contra los que van a gobernar después, que podemos ser los mismos u otros, pero que se trata, como en el caso del Procrear, de algo que debería ser a esta altura del partido una política de Estado, tener continuidad y asegurarle a todos los argentinos que después de estos concursos, de los de 2015, van a venir otros y otros y otros, y que en Argentina recuperamos el crédito hipotecario para todas las generaciones que vienen. Muchas gracias. Y que se pueda apelar entonces a la continuidad y saber que aquí está dada la suerte y el azar, pero que un plan de crédito argentino es una agenda de gobierno. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias. La palabra entonces del ministro de Economía, Axel Kicillof, y también acompañado de Mariana González, que es precisamente la subsecretaria de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad.